Hola, bienvenida o bienvenido a esta presentación en la cual les voy a presentar una experiencia docente donde utilicé el dibujo, el hecho de realizar apuntes ilustrados, dibujo a mano alzada en papel, en una asignatura del ámbito de las ciencias de la salud. Mi nombre es Luis Berlanga, soy doctor en ciencias de la salud y agradezco al Congreso que haya aceptado esta propuesta de comunicación para tener la oportunidad de presentarla en el día de hoy. El hecho de utilizar una herramienta o una técnica como el dibujo para enseñar un contenido en el ámbito universitario puede parecer como algo extraño, pero si nos remontamos a lo que nos dice la literatura científica, vamos a observar que se respalda el empleo de esta técnica del dibujo como una estrategia que puede facilitar el aprendizaje significativo del alumnado en todos los niveles educativos. De hecho, el dibujo es una de las principales estrategias que se emplean en las primeras etapas educativas, ¿no? Desde la educación infantil y incluso las etapas previas que no son obligatorias, dependiendo del país al que nos refiramos, pero sí que se sabe que ayuda a desarrollar contenido, ya no solo la parte motora o la parte de coordinación motora fina, coordinación óculo, manual y demás, sino que ayuda a integrar conocimiento. Entonces, utilizar esta estrategia en etapas educativas más avanzadas, como es en este caso la etapa universitaria, la educación superior, pues ha demostrado efectos positivos sobre el aprendizaje del alumnado. Esto ocurre porque para poder dibujar y representar con el dibujo, mejor dicho, un contenido, pues nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar entre la información que tenemos en nuestra memoria, organizarla y poder integrarla de manera que represente ese dibujo aquello que queremos representar o aquello que significa el contenido que estemos abordando, ¿no? Es algo similar a lo que ocurre a nivel interno, pero en este caso sería una manifestación externa de ese aprendizaje eh, que hemos integrado, ¿no? Y que el dibujo nos va a ayudar a integrar. El lenguaje visual juega un papel tan importante como el verbal y el escrito, y eso también lo respalda la evidencia científica. De hecho, hay incluso datos que nos están ofreciendo diversos autores, como los que tienen en pantalla, que nos dicen que esta estrategia es, de hecho, una estrategia, una inversión de tiempo efectiva para facilitar el aprendizaje, incluso cuando tenemos aulas con una gran cantidad de alumnos, porque una vez integrado este método de enseñanza, pues sería más o menos viable, factible, que pudiera desarrollarse sin necesidad de invertir más de 10-15 minutos en algunos momentos puntuales del cuatrimestre o del curso según sea la asignatura. Por lo tanto, pues el objetivo que nosotros nos planteamos con esta pequeña intervención que voy a presentarles fue analizar la percepción del alumnado universitario sobre la relevancia y el grado de innovación del dibujo en papel como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, concretamente en la asignatura de Fisiología Humana. Para analizar esta percepción, como les comentaba, pues se empleó una muestra de 47 estudiantes del grado en fisioterapia. Las edades estaban comprendidas entre los 18 y los 23 años, concretamente en el primer curso del grado, una edad media de 19 años. El 76% eran mujeres, el resto obviamente eran hombres. Y lo que hicimos fue un cuestionario de elaboración propia, porque esto servía como una especie de proyecto piloto para ver si indagar y seguir profundizando en este recurso, ¿no? de utilizar los apuntes ilustrados, el dibujo a mano alzada, pues tenía sentido o no. Por eso fue un cuestionario de elaboración propia que ahora les comentaré cuáles fueron las preguntas y, por supuesto, los resultados que obtuvimos. ¿Cómo desarrollamos el proyecto? Pues lo que hicimos fue al finalizar cada bloque temático de la asignatura de fisiología humana, por ejemplo, bloque temático sistema nervioso, sistema endocrino, sistema urinario, etcétera, pues se solicitó al alumnado que realizaran individualmente un dibujo en el cual trataran de resumir, de representar, de ilustrar los contenidos que habían aprendido durante dicho bloque temático, de tal manera que
durante el cuatrimestre, pues lo utilizamos 4 o 5 veces en el primer cuatrimestre y otras 4 o 5 veces en el segundo cuatrimestre al finalizar cada bloque temático, como digo. Es importante resaltar que la asignatura de fisiología humana, para aquellas personas que no estén relacionadas con las ciencias de la salud, difiere de la asignatura de anatomía humana en, en bastantes cosas. Si bien las dos están muy relacionadas para el estudio del cuerpo humano o de cualquier ser vivo, no solo de los seres humanos, la anatomía se centra en la estructura, entonces podría ser quizá un alumno de ciencias de la salud, fisioterapia, como fue nuestro caso, de enfermería o cualquier otra disciplina, podría, le podría resultar más fácil representar con un dibujo la asignatura de anatomía, porque se centra en el estudio de la estructura, ¿no? Por ejemplo, pues un músculo, pues qué tipo de macro y de microarquitectura tiene y demás. Pero en la fisiología no se centra en la estructura, sino en el funcionamiento del órgano o de la célula, de la molécula o de cualquier aparato o sistema que estemos estudiando, ¿no? Entonces, representar una función no es lo mismo que representar la forma de algo. Entonces, aquí tendríamos que estimular al alumnado para que le dé una vuelta a ver cómo se representa eso con un dibujo, ¿no? Cómo representamos la función, por ejemplo, del sistema nervioso, del sistema endocrino o de aquel contenido que se haya aprendido. Además de esto, de invitarles a que pensaran cómo ilustrar este contenido complejo de la fisiología humana, lo que hicimos fue, pasados los primeros 10 o 15 minutos aproximadamente, era un tiempo generoso porque, sobre todo al principio, las primeras veces que lo utilizamos, pues el alumnado se enfrentaba ante un papel en blanco y realmente le costaba trabajo saber qué le estábamos pidiendo que hiciera. Entonces, pasado un tiempo generoso, 10, 15, 20 minutos, lo necesario, una vez que ya el dibujo, el apunte ilustrado estaba iniciado y en una fase media, ¿no? Intermedia, no tan cercana a la finalización, pues lo que hicimos fue pedirle que cambiaran el dibujo que estaban realizando con la persona que tenían pues justo delante o justo detrás o a su izquierda o a su derecha, de tal manera que todos los dibujos rotaran. ¿Por qué? Tenemos dos objetivos principales. Uno es que la persona que recibía el dibujo interpretara lo que el compañero o la compañera estaba tratando de ilustrar para luego continuar el dibujo que había iniciado ese otro compañero o compañera. Entonces, eso también me resultó bastante interesante y me iba a ofrecer información para saber cómo avanzar en el desarrollo de este proyecto. Como les digo, que esto fue una iniciativa, un proyecto piloto, si se puede llamar así. El cuestionario de elaboración propia tenía principalmente dos preguntas con respuesta a una escala Likert de 1 a 5 nivel, desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo, y las preguntas eran básicamente una, para percibir si si les parecía que dibujar en clase le iba a resultar algo innovador, a pesar, como decía antes, de que podría interpretarse como un método tradicional. Sin embargo, creo, como también les comenté, que podría considerarse ya como algo no tradicional, puesto que aquello que está basado en recursos tecnológicos podría ser hoy en día lo ya tradicional. Y el 87% estuvo o de acuerdo o muy de acuerdo en que sí, que dibujar a mano alzada, el dibujo en papel, los apuntes ilustrados, sin recursos tecnológicos de por medio, pues les resultó algo innovador. Y por otro lado, otra pregunta principal era si el hecho de dibujar en la asignatura de fisiología le había resultado relevante para el aprendizaje. Y de nuevo, pues, el mismo porcentaje, 87% entre respuestas de acuerdo y muy de acuerdo, también manifestaron que sí, que les resultó relevante para el aprendizaje. También tenía unas preguntas abiertas para escuchar la opinión del alumnado y ellos destacaron, ellos y ellas destacaron que para poder ilustrar un contenido de la fisiología humana era necesario comprenderlo con la antelación, es decir, hay que saber, eh, hay que entender, hay que adquirir, integrar ese conocimiento para luego poder manifestarlo en un papel, en un dibujo. Además, dibujar facilitó poder recordar.
algunos procesos fisiológicos que hemos estado aprendiendo juntos, y los apuntes ilustrados le sirvieron también para organizar mejor el contenido frente a los apuntes tradicionales en texto, ¿no? Entonces parece que en nuestra muestra todo son ventajas, o todos fueron ventajas en esta situación concreta. Em, en línea con lo que se ha investigado sobre esta temática, la enseñanza de la ciencia, si uno se pone a buscar al respecto, se va a dar cuenta de que el hecho de utilizar el dibujo como estrategia de enseñanza, como metodología, es más utilizado de lo que a priori pueda parecer. Ya no solo interpretar dibujos, sino crear los propios modelos de contenidos de aprendizaje que ayudan al alumnado. Entonces, es una estrategia eficaz, ha demostrado ser una estrategia eficaz para facilitar un aprendizaje significativo e integrar contenido en distintas disciplinas de la rama científica, biología, fisiología, anatomía, por supuesto, etcétera. Y sí que como según la experiencia propia, pues me resulta interesante que esto en el futuro se implante con la ayuda, con el complemento de quizás unos breves seminarios en los cuales se explique adecuadamente qué se pretende con lo que queremos implementar e incluso aportando ciertos ejemplos concretos porque es cierto que al principio las primeras en los primeros bloques temáticos donde les pedimos a los alumnos que dibujaran, pues fue un poco, no caótico, porque la verdad que hubo muy buena recepción al respecto, pero sí que estaban un poco perdidos y perdidas en cuanto a qué queríamos que dibujaran, ¿no? Entonces, más allá de representar alguna ilustración que habían visto en algún libro de fisiología, les invitábamos a que integraran todo lo aprendido y hicieran una creación propia, un dibujo propio. Entonces, quizá no estaría mal ofrecerle algunos ejemplos concretos hechos por nosotros mismos o incluso existen libros de texto, igual que hay anatomía para dibujar, hay libros también de fisiología para dibujar que pueden inspirar al docente que esté interesado en implementar una estrategia similar a la que yo les presento en el día de hoy. Como conclusión, pues la integración del dibujo en papel parece que bueno, parece no fue percibida como una estrategia innovadora, a pesar de que podría clasificarse como algo tradicional e incluso obsoleto, y facilitó el aprendizaje, al menos en cuanto a la percepción del alumnado. Sería necesario evaluarlo pues, con un método científico más riguroso y comparar entre un grupo que haya dibujado y otro que no, y contrastar los resultados académicos utilizando o no este tipo de intervención. En cualquier caso, sí que nuestros resultados animan, o al menos así quisiera manifestarlo, anima a que se pruebe, se intente, se implemente de manera pues, más sistemática y sobre todo organizada para que el alumnado comprenda qué se está pidiendo en cada momento con el hecho de pedirles que dibujen a mano, en papel, pues el contenido de una asignatura determinada, sea fisiología o sea cualquier otra, y puede ser combinado con recursos digitales o no, por supuesto, pero que también sería interesante que se analizara, que se investigara los efectos sobre los resultados académicos, ¿no? Para ver si esto, que al final cuando queremos innovar y ofrecer una metodología activa, una metodología diferente en nuestras clases, lo hacemos pues para ayudar a que el alumnado asimile los contenidos. Entonces, sería interesante pues, que el rendimiento académico pudiéramos evaluarlo junto a otras variables perceptuales. Con todo ello, pues agradezco la atención que han mostrado en la visualización de esta charla y espero pues al menos que haya servido como una idea inspiradora que puedan desarrollar en el futuro y por supuesto quedo a disposición de cualquier duda, cuestión o contenido que deseen ampliar respecto a la temática que les he presentado. Muchas gracias.